En un pequeño pueblo enclavado entre colinas y campos verdes, la vida transcurría de manera tranquila y rutinaria. Era un lugar donde todos se conocían y la solidaridad entre los habitantes, en su mayoría agricultores y comerciantes, se esperaba como un deber común. Sin embargo, en medio de ese aparente bienestar, vivía Simón, un mendigo que había sido marginado desde su llegada, muchos años atrás. Simón no recordaba cómo había llegado a ese lugar ni cuál había sido el destino que lo había llevado a perderlo todo. Su rostro, marcado por el paso de los años y la dureza de las estaciones, reflejaba la tristeza de un hombre que parecía haberse resignado a su suerte. Vestía harapos sucios y caminaba con lentitud por las polvorientas calles, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. Su única posesión era un viejo saco de tela donde guardaba lo poco que le daban los habitantes del pueblo, a veces un trozo de pan, a veces una moneda. El trato que recibía de los aldeanos era cruel. Los niños le lanzaban piedras y se burlaban de su andar torpe, mientras que los adultos lo miraban con desdén y lo echaban de sus puertas si se atrevía a pedir algo. «Lárgate, vagabundo, no tenemos nada para ti», eran las palabras que más solían escuchar sus oídos. A pesar de la dureza con la que lo trataban, Simón nunca respondía con rabia. Simplemente se retiraba en silencio, con la cabeza agachada, sintiendo cómo la humillación calaba aún más en su corazón. Un día, un carruaje que brillaba bajo el sol apareció en el horizonte. Con pasos tranquilos, avanzaba hacia el pueblo, dejando una nube de polvo detrás. Cuando llegó al centro, el carruaje se detuvo frente a la plaza y de él descendió un hombre de edad avanzada, pero con una energía tranquila y un aire de sabiduría que contrastaba con su apariencia física. Su rostro, arrugado por los años, reflejaba una bondad profunda y su mirada mostraba una humildad que no se podía ignorar. Su nombre era Pedro, y a pesar de su avanzada edad y la fortuna que le acompañaba, llevaba consigo una sencillez que era casi palpable. Pedro observó el pueblo con detenimiento, reconociendo la calma superficial que reinaba entre sus habitantes. No obstante, su mirada se detuvo en Simón, que como siempre, estaba sentado en una esquina, esperando una oportunidad para pedir algo. Lo vio cuando varios niños se acercaron a él, burlándose de su aspecto, empujándolo y riéndose de su pobreza. Pedro, sintiendo una profunda tristeza, se acercó lentamente hacia Simón, ignorando las miradas de los aldeanos, quienes miraban al anciano con asombro. «¿Por qué te tratan así, buen hombre?», preguntó Pedro con voz suave, pero firme. Simón, sorprendido por la bondad en las palabras del anciano, levantó la mirada y respondió con una voz cansada. «Soy pobre. No tengo nada que ofrecerles, por eso me rechazan». Pedro se inclinó levemente hacia él y le dijo: «No es la riqueza lo que define a un hombre, sino su corazón. He visto tu dignidad incluso en la miseria. ¿Te gustaría trabajar para mí?». Simón no pudo creer lo que escuchaba. Durante años había sido tratado como un paria, y ahora, un hombre que ni siquiera conocía le ofrecía un trabajo, no por lástima, sino por lo que él representaba como ser humano. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Simón aceptó sin dudar. Pedro, con su carruaje, llevó a Simón a su mansión, ubicada en una ciudad lejana, donde las montañas daban paso a los campos cultivados y los árboles frutales florecían en abundancia. La propiedad era vasta, y el jardín, que parecía más un paraíso de flores y árboles, era cuidado con esmero por el mismo Pedro, un hombre que había dedicado su vida a cultivar belleza, no solo en su tierra, sino en su alma. «Aquí, Simón, te ofrezco más que un trabajo. Te doy la oportunidad de comenzar de nuevo», le dijo Pedro mientras le mostraba su jardín, una extensión de su propio corazón. Simón comenzó su nueva vida como jardinero, aprendiendo a plantar, podar y cuidar de cada rincón de ese Edén. Al principio, era torpe, sus manos temblaban por la inseguridad, pero Pedro siempre le dio palabras de aliento. Con el paso del tiempo, Simón comenzó a comprender el arte de la jardinería y a disfrutar de los pequeños milagros que ocurrían bajo sus manos, el brote de una flor, el crecimiento de un árbol, la danza de las hojas al viento. Pedro, además, comenzó a contarle sobre su vida. Le hablaba de sus viajes, de su familia perdida en una guerra lejana, de su decisión de no formar una nueva familia por respeto a la memoria de los suyos.
Pedro le confiaba sus pensamientos más íntimos y Simón escuchaba con atención, sintiendo una conexión profunda con el anciano, casi como si él fuera un padre. Los años pasaron y la salud de Pedro empezó a deteriorarse. Aunque siempre mantenía una sonrisa en su rostro, su cuerpo envejecía rápidamente. Simón, quien ya se consideraba más que un simple jardinero, se convirtió en su cuidador, asegurándose de que nunca le faltara nada. Cuidaba de Pedro como él había cuidado de él en su primer día en la mansión. Una tarde, cuando Pedro ya apenas podía levantarse de la cama, llamó a Simón con una voz débil, pero llena de determinación. Simón, la vida ha sido generosa conmigo, y quiero que mi legado quede en tus manos. No tengo a nadie más en quien confiar. Toda mi fortuna, mis propiedades, mis tierras, todo lo dejo en tus manos. Eres el hijo que nunca tuve. Simón no pudo evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. No podía imaginar un destino tan generoso. Pedro le entregó un testamento y, con una sonrisa serena, cerró los ojos por última vez, dejando este mundo en paz. Simón, ahora un hombre de gran fortuna, decidió regresar al pueblo que lo había rechazado tantos años. Pero no lo hizo para vengarse, sino para enseñar una lección. Con un carruaje lleno de riquezas y vestidos que mostraban su nuevo estatus, llegó al pueblo, que lo miró con asombro. Los mismos aldeanos que antes lo habían echado, ahora se sorprendían de verlo en su nueva apariencia. Los rumores se esparcieron rápidamente: Simón ha regresado, y es rico. Pero cuando se acercaron a él, tratando de halagarlo y pedirle favores, Simón los miró con calma. No he vuelto para que me adulen, dijo, su voz resonando con firmeza. Cuando era pobre y me pedían ayuda, me despreciaban. Ahora que soy rico, ¿por qué su actitud ha cambiado? Las palabras de Simón calaron hondo en los corazones de los aldeanos. Pero él no solo se quedó en la crítica. Empezó a ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Le compró medicinas a los enfermos, reparó casas que habían estado abandonadas durante años y ofreció trabajos a los más desfavorecidos. A los que lo habían maltratado, les tendió la mano, pero les recordó siempre: no podemos tratar mal al pobre, porque uno nunca sabe cómo dará el giro la vida. Hoy soy rico, pero mañana podría ser yo quien necesite de ustedes. No debemos juzgar a nadie por su condición, sino por su humanidad. Con el tiempo, el pueblo comenzó a cambiar. Los aldeanos, avergonzados por sus acciones pasadas, aprendieron a valorar a todos por igual, sin importar su estatus social. Y Simón, que una vez había sido el hombre más despreciado de la aldea, se convirtió en un símbolo de la bondad y la justicia que surge cuando uno tiene un corazón puro. Así, la historia de Simón trascendió, y su legado vivió mucho después de su muerte, recordado como el hombre que no solo transformó su destino, sino el de toda una comunidad. Bueno amigos, si te gustó la historia, suscríbete y dale like. También puedes activar la campanita de notificaciones.